Dios te bendiga en este hermoso día, en esta noche, ¿verdad? Yo ya te hice un video esta mañana y en esta noche que quiero darte un poco de mi testimonio. Mi nombre es Nidia y yo, ¿cómo vine a los pies de Cristo? Bueno, te voy a contar cómo yo vine a conocer de Dios, ¿verdad? Yo estaba mi mente atada, tenía mi mente atada. Dice mi madre que yo no hablaba, que todos miraban, que todos hablaban y yo solamente miraba para el techo. Yo no hablaba, ya tenía mis 4 niños, estaban chiquitos, pero yo estaba como ida, tenía algo. Pues no sé si era un mal que me habían hecho porque mi ex cuñada, ¿verdad? Me dijo un día, tú no te vas a casar con mi hermano y si te casas yo te voy a hacer un mono. Yo creo que lo hizo porque pues ella no quería que su hermano viviera conmigo y siempre pues nunca me quiso, no más. Entonces, yo aún así que el padre de mis hijos pues nunca estaba, siempre andaba fuera del pueblo, yo siempre estaba sola con mis niños, aún así, ¿verdad? Yo tuve mis 4 hijos con él, aunque no estaba viviendo una buena vida, aún yo decidí tener mis 4 hijos, pero en el momento que Dios vino a mi vida, yo tenía al mayor nada más, tenía a mi hijo Carlos y estaba embarazada de 5 meses. Entonces, en esos, cuando yo estaba en mi casa, me dio un dolor aquí en la boca del estómago fuerte que me hizo tirar al suelo de dolor. Y entonces se me reventó la fuente. Entonces me fui al hospital en el Medical Center Hospital de aquí de Odessa. Y ahí era en el año 87. Entonces, en aquel tiempo no se usaba que los bebés los metían en la incubadora. Yo fui al hospital, me dijeron, pues sí, ya se reventó la fuente, regresa si tienes calentura. Y pues yo digo, si regreso con calentura es porque ya vengo bien afectada, bien infectada, ¿verdad? Pero bueno, yo me fui a mi casa. Después a las semanas empecé a sangrar, regresé al hospital y me volvieron a decir lo mismo, que no podían hacer nada, que regresara si tenía calentura y así. Entonces, pues pasaron los meses y yo ya estaba bien débil. Me fui a Lobo para pues sí, para que me dieran otra opinión. Fuimos a Lobo, mi esposo y yo, el padre de mis hijos. Entonces fuimos y ahí me querían provocar un aborto. Yo dije, no, si no de esa no me obligaron, ¿por qué voy a hacerlo? No, que sea de parte de Dios. Entonces yo me salí allí, firmé una hoja diciendo pues que yo me hacía responsable si algo me sucedía para poder dejarme ir. Les firmé la hoja y nos fuimos esa noche. Entonces yo estaba triste. Una hermana mía me dijo pues que le pidiera a una tal de los lagos, algo así. No, pues bueno, según yo pedí, porque pues yo no conocía de Dios para nada. Entonces, ya después fueron unos pastores a orar por mí. Y entonces ese pastor y su esposa fueron a orar por mí. Y yo creo que yo ya estaba muy mal, ya no me movía mucho, estaba nomás encamada. Porque vinieron mis suegros, ¿verdad? Me acuerdo que vino mi suegra Agustina, una mujer muy linda, una buena mujer, yo la recuerdo grandemente y entonces ella y su esposo, don Carlos, vinieron a verme. Entonces yo dije, entonces sí estoy bien mala porque ellos vinieron, ¿verdad? Preguntaron que si era de gravedad venían. Pues vinieron. Entonces me acuerdo que esa noche íbamos a ver películas después de que oraron por mí. Los pastores oraron por mí y esa noche íbamos a ver películas y yo sentí el deseo de ir al baño. Cuando fui al baño ya traía el ombligo umbilical colgando y yo se lo enseñé a mi suegra y me dice ella, vámonos al hospital. Entonces ya fuimos, me hicieron un sonograma y me dijeron, no, pues tu niña se murió. Entonces me dieron para tenerla. Entonces fue algo bien doloroso para mí salir de ese hospital vacía, con las manos vacías, ¿verdad? Porque
Me acuerdo que cuando estaba en ese hospital, la enfermera me llevó un niño real, pero ella no supo qué tanto me lastimó que me llevara un niño real, pero es que ella se equivocó y dijo, aquí está su bebé, y de repente yo vi a ese bebé y sabiendo que mi niña había muerto, ver ese niño vivo fue algo doloroso para mí, y los hospital me dijo, oh, I'm sorry, y se lo llevó. Ella no supo qué tanto me dolió salir de ese hospital con las manos vacías. Yo tuve a la niña en los brazos muerta, apenas le estaba creciendo su pelito, tenía sus uñas, y yo a ella le tenía ya el nombre, se llamaba Sara, Sara como mi abuelita, la mamá de mi mamá, y Aidin era Nidia al revés, y es el nombre que yo le tenía, Sara Aidin, a mi niña. Entonces, pues así le puse a mi niña que se murió, Sara Aidin Rodríguez. Entonces, así quedó, ¿verdad? Le tuvimos un funeral, me dieron una cobijita con un vestidito de ella. La vistieron con un vestidito, una Biblia con sus piecitos puestos en la Biblia, y bueno, tuvimos un velorio, tengo fotos de mi niña, de cuando la tenía en los brazos, pero muerta. Fue algo bien duro para mí, la verdad. Y después de ahí yo no me podía embarazar y yo le pedí a Dios día y noche. Eso me ayudó a querer buscar de ese Dios, ¿verdad? Yo le decía, ¿por qué yo no puedo tener una hija si yo la deseo? ¿Por qué yo no puedo tener un hijo si yo deseo con toda mi alma? Otras personas que quieren, que pues que tienen y los maltratan, o qué sé yo, que les hacen para mal, y yo que lo quiero para bien no la puedo tener. Bueno, esa era mi conversación que yo tenía con Dios, porque yo no me embarazaba. Eso fue en el 87. Um, sí, en el 87, bueno, pues ya me reburujé, pero mi hija nació en el 99. Entonces sí, 87, 89. Bueno, pues no sé, que yo tengo pensado que fue en el 87, necesito buscar la Biblia, pero yo duré todo un año pidiéndole a Dios día y noche. Empecé a ir a la iglesia, vino un matrimonio a hablarme, a invitarme a tocarme la puerta, un matrimonio que mi mismo ex esposo me llevó, un matrimonio, y empezaron a darme estudios bíblicos, empezaron me pidieron que si quería invitar a Jesús a entrar a mi corazón. Yo lo hice porque yo, de alguna manera, yo creía en Dios y lo invité a entrar en mi vida. Cuando yo lo invité a entrar en mi vida, yo no sabía que verdaderamente el Espíritu Santo viene y mora en tu vida, que es el que me guió a toda verdad y me libertó de ese mal que yo tenía, porque yo no hablaba, yo no me bañaba, yo no me cambiaba, y esa no soy yo. Yo soy una persona que me gusta andar bien. Siempre andaba bien cambiada, siempre me ha gustado para todo alistarme, y en ese tiempo pues yo no me bañaba, yo no hablaba, nada. Yo no sé ni cómo cuidaba a mis hijos, ¿verdad? Pero cuando Jesús vino a mi vida, que me lo presentaron y yo lo invité a entrar a mi vida, me libertó, porque yo empecé a hablar y empecé a ser yo, me empecé a bañar y a cambiar, empecé a ir a la iglesia, me dio esa hambre y sed de querer aprender de Dios. Empecé a ir a una iglesia de ese mismo pastor y esposa que fueron a orar por mí cuando yo estaba embarazada. Se llama Humberto Porras, es un siervo de Dios. Entonces yo me acuerdo que yo iba todos los domingos, y cuando yo entraba ahí miré cómo la gente adoraba y alababa a Dios. Yo decía, yo quiero de eso, pero pues yo no conocía de eso. Entonces yo me acuerdo que cuando el pastor al final del servicio me decía que si alguien necesitaba una oración, que pasara al frente, y yo era de las primeras que me paraba ahí y le decía, pastor, ore por mí porque yo quiero una niña, ore por mí porque yo quiero una niña. Y yo no le decía otra cosa más, ore por mí porque yo quiero una niña. Yo decía, si a mí no me escucha, a él sí lo va a escuchar. Y yo pasaba todos los domingos, y no nomás iba a la iglesia a pedir lo mismo. Día y noche yo le pedí a Dios por una niña. Yo le decía, Señor, solamente si tú quieres dármela, tú me puedes dar a mi niña. Y así
yo lo creía en mi corazón que Dios podía darme la niña que yo quería. Solamente si Dios quería, le dije, Señor, si tú quieres, me la puedes dar, solamente si tú quieres. Entonces yo confiaba, yo le pedía a Dios día y noche, yo lloraba, era algo doloroso porque había perdido a mi niña y no me embarazaba. Los doctores habían dicho que era porque la matriz se ponía a tirarlos y que pues no sé, algo dañó mientras mi niña murió dentro de mí. Como en aquel tiempo no había incubadoras, nomás me mandaban para la casa y mi niña no supimos ni cuándo se murió, nada más porque ya traía el ombligo umbilical colgando. Y me acuerdo que todos los domingos iba y ya el pastor ni me preguntaba nada. Nomás ponía la mano sobre mí y él ya sabía que yo quería. Ore por mí porque yo quiero una niña. Ore por mí porque yo quiero una niña. Un año exactito Dios me dio mi hija. Mi hija nació en 99, se me hace que fue el 97 o 98 cuando perdí a mi niña y en el 99 nació mi hija. Entonces en aquel tiempo no había incubadoras, nada de eso. Poquitito después que mi niña murió empezaron eso con las incubadoras, que los bebés los sanaban, se lograban, pero en aquel tiempo cuando yo tenía 5 meses, no. Entonces, así fue, ¿verdad? Mi niña nació un año después. Yo di testimonio en la iglesia del el camino, la verdad y la vida, en la iglesia de Humberto Porras, ¿verdad? Y yo di testimonio de que el pastor ya ni me preguntaba y él ya sabía por lo que yo quería porque era una persistencia. Entonces yo creo que Dios puede darte a ti lo que tú quieras, ¿verdad? Mucha gente dice, no, que sea lo que Dios quiera. No, yo te doy testimonio de que si tú le pides a Dios y persistes y crees que Dios lo puede hacer, Él te da. Para Dios no hay nada imposible. Yo tengo a mi hija y también le puse Saraidín Rodríguez. Le puse Sara, pero esta vez le puse Sara con la H. Sarah. Se llama ella Sarah. Aidín, Nidia al revés, Rodríguez. Y ahorita ella tiene 22 años. Entonces hace 22 años que a mí se me habló de Cristo. Hace 22 años que yo oré por una hija y Dios me pudo haber dado un hijo, pero me dio la hija que yo le pedí, porque yo tengo 3 hombres y una hija. Después de ella tuve 2 más. Me huilié, ¿verdad? Me huilié. Y tuve 2 más y pues por eso el mayor tiene 27, mi hija tiene 22 y mis otros 2 hijos, uno tiene 20 y el otro 16. So, cuando tuve al de 20 que se llama Ángel, yo dije hasta aquí ya no voy a tener más hijos, pero después no sé por qué me dio por tener otro y se llama Adrián y tiene 16 años. Entonces fue algo difícil porque yo me quedé sola con 4 niños hace muchos años. Yo he sido padre y madre para ellos. El padre de mis hijos estuvo con ellos cuando el mayor tenía 14, pero siempre estaba ausente, siempre trabajando fuera del pueblo. Me di cuenta que tenía otra mujer allá fuera del pueblo. Me di cuenta de muchas infidelidades y muchas cosas que al último pues ya nos divorciamos. Entonces yo quedé sola con mis 4 niños, me volví a casar y hace 3 años que estoy sola, otra vez de nuevo con mis 4 hijos. Bueno, ya están grandes, el mayor ya vive aparte, el otro de 20 también vive aparte, mi hija también vive aparte, ya nomás me queda el de 16 y bueno, hace poquito se me bautizó, gracias a mi Dios que se bautizó y la razón que lo dejé que se bautizara es porque si él tenía ese deseo yo no era quien para detenerlo. Estamos en los últimos tiempos, yo sé que Dios viene pronto y por eso yo quiero trabajar más para Cristo, yo quiero hacer más cosas para Cristo y en este día yo simplemente te quiero dar este corto testimonio de que para Dios no hay imposibles y nunca digas que sea lo que Dios quiera, porque Dios quiere que tú le pidas como tú quieres y Dios te da lo que tú le pidas, los deseos de tu corazón. Pero hay que buscar de Dios, porque desde ahí yo no he vuelto a ser la misma. Yo he estado buscando de Dios, yo he hecho videos de Dios hace 22 años que yo empecé desde cuando no sabía nada.
yo empecé a dar el Apocalipsis 3:20, me memorizaba ese texto, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, yo lo escribí y allá vivía en Gile, Wyoming, y empecé a repartirlos allá en los apartamentos donde yo vivía. Hice videos de un poquito de mi testimonio, que yo ni sabía mucho, pero me acuerdo que yo tenía una cámara de video, esas de cassettes largos, y pues yo los repartí. Yo hice muchos y los repartí. Yo no sé dónde quedó ese video, pero bueno. Yo hice eso y pues no sé, Dios me usa para hablar de su palabra desde hace muchos años, ¿verdad? Yo tengo todos mis videos en YouTube de Nidia Rueda, entonces este es un corto testimonio para decirte que para Dios no hay nada imposible, que Dios es real y verdadero, que murió, pero que resucitó al tercer día y quiere morar en tu vida si tú quieres. Pero déjame decirte que Él no forza a nadie, Dios es un Dios de respeto, está esperando a que tú lo invites, a que tú lo declares con tu boca y lo invites a entrar a tu vida y Él verdaderamente viene y mora en tu vida. Eso es algo que yo no sabía cuando a mí se me presentó. Yo nomás dije que sí, pero no sabía que realmente Él viene y mora en tu vida. Dios te bendiga, mi nombre es Nidia y comparte este video a otras personas.